Punto final. Reserva Federal esta tarde, que por cierto, yo les recuerdo que vamos a tener aquí un especial en Negocios Televisión de la mano de José Antonio Bizner y por supuesto también los mejores expertos para ir comentando el minuto a minuto del discurso de Powell, pero vamos a empezar bastante antes del discurso de Powell, en torno a las 7:30 de la tarde aproximadamente desde Negocios Televisión. Ya vamos a empezar a calentar motores a nuestras 8 de la tarde, hora central europea, hora española. Vamos a conocer ya la decisión de tipos de interés y a las 8:30 Powell ofrecerá ese esperado discurso. Así que semana importante para los bancos centrales, como decimos, hoy las miradas sobre la Fed y después del dato de nóminas de la encuesta ADP, 106.000 nóminas creadas, recordemos, se esperaban en torno a 180, 190.000, va a ser un dato también relevante que van a tener en cuenta en la reunión que culmina hoy y el mercado lo que descuenta es que la Fed ralentice el ritmo de subidas de tipos a 25 puntos básicos y esperamos que Powell aproveche la rueda de prensa posterior a la decisión para insistir en la cuestión de siempre, que la lucha contra la inflación todavía no ha terminado. No habrá en este caso gráfico de puntos, el llamado dot plot, en esta reunión, tampoco va a haber proyecciones macroeconómicas, así que vamos a tener la decisión de política monetaria pura y dura, pero bueno, en un marco, ¿no?, de cuál es más o menos el ambiente que está dibujando en estos momentos la Reserva Federal. Así que lo que se espera a priori es que los cambios en el discurso de Powell sean más bien moderados, aunque el presidente de la Fed posiblemente mantenga una línea dura en sus palabras. Y atención, vamos a ver un gráfico, vamos a ponerlo también en pantalla completa para poder desgranar algunas de las claves, porque es un gráfico bastante interesante. Bien, en la línea rosa tenemos, por un lado, cuál es la expectativa de la Reserva Federal. Y si ven ustedes la curva o la línea verde, esas son las dos que nos interesan, ¿vale? La verde y la rosa. En la verde tenemos cuál es el consenso del mercado. Bien. Presten mucha atención porque este es el gap entre las previsiones, el hueco entre las previsiones expectativas del mercado y las de la Reserva Federal. Si se fijan primero en la línea rosa, lo que estamos viendo es que la Fed pretende llevar el tipo terminal, es decir, pretende llevar este ciclo de subidas de tipos hasta aproximadamente el 5%, en torno un poquito más allá, ¿no? 5,1, 5,25% es más o menos lo que estamos viendo en el gráfico. Esto ocurriría a lo largo de este año, pero el pico comienza a descender en 2024. ¿Qué significa esto? Que en un principio no se espera que la Fed recorte tipos, son sus propias expectativas, al menos hasta 2024. Es decir, que una vez llegue al tipo terminal, mantendría los tipos en ese nivel durante 2023 y comenzaría el recorte ya al año que viene. Fijémonos ahora en la línea verde, porque el mercado se dibuja bastante más optimista y lo que espera es que los tipos, si se fijan bien, lleguen al 5%, lleguen justo al 5% o ni siquiera eso. Si se fijan, la Fed va más allá del 5%, pero el mercado se queda más abajo. Y que el recorte comienza este mismo año. Si ven, el descenso en el consenso del mercado empieza antes respecto a la Reserva Federal, respecto a las expectativas de la Reserva Federal. Es decir, que el mercado es más optimista. El mercado espera que el recorte de tipos por parte de la Fed comience este 2023. Que la Fed, según el mercado, no va a esperar al año que viene. Así que muy importante tener en cuenta este gap, este hueco entre ambas proyecciones, porque si el mercado o la Fed tuvieran que cambiar su postura, hablaríamos de un repricing. Es decir, si finalmente la Fed se mantiene en línea con sus expectativas, el mercado no le va a quedar otra que alinearse, ¿no?, que ir reemplazando el movimiento esperado que estamos viendo en este gráfico. Ahí estaríamos, por tanto, hablando de un repricing. Si el mercado tiene que hacer ese repricing acercándose a la Reserva Federal, ¿esto qué supondría? Bueno, podríamos traducirlo como caídas en la renta variable, porque, por tanto, el mercado que está siendo más optimista tendría que acercarse a la expectativa de la Reserva Federal, que a priori es más negativa para los mercados, así que podría suponer una caída en la renta variable,
una subida, por tanto, también en los rendimientos de los bonos y una subida también en el dólar. Además, hay que tener en cuenta que estamos viendo muchos indicadores adelantados ya bastante mal. Por ejemplo, vimos el ley en contracción. Bueno, grandes indicadores macro en general. Los PMIs también están en contracción, la producción industrial. Y hoy recordemos ese dato de creación de empleo en el sector privado, que se desploma en el mes de enero. Sobre todo, el informe de empleo cita problemas climáticos de este último mes, 106.000 nóminas creadas por debajo de las 190.000 esperadas y muy por debajo también del dato anterior de 253.000. Dato en este caso fue revisado a la alza, esos 253.000. Bien, las nóminas no agrícolas se han quedado muy por debajo de las expectativas. La pregunta clave, como señala de hecho Goldman Sachs, es lo que el Comité de Mercado Abierto señale hoy sobre nuevas subidas a lo largo de este año. Como decimos, esos 25 puntos básicos ya están puestos en precio por parte del mercado y lo que le importa a la bolsa es, en resumidas cuentas, 2 puntos. Si por un lado esta será la última subida de tipos y por otro lado cuánto tiempo mantendrá la Fed los tipos en ese punto terminal antes de empezar a recortarlos. En pocas palabras, las principales firmas de análisis, en este caso Goldman Sachs, insisten en que la Fed se acerca a un punto de inflexión crítico y aunque termine con 25 puntos básicos en el día de hoy o con otros 25 puntos básicos el 22 de marzo, insisten en que el final de este ciclo de subidas está ya a la vista, pero lo que realmente importa es cuánto tiempo van a mantener ese nivel que desde Goldman Sachs dicen que va a ser mucho más largo el periodo de lo que la mayoría esperan en estos momentos. Es uno de los análisis que hacía John Flott desde Goldman Sachs, muy interesante y que por supuesto vamos a seguir vigilando y analizando. Hoy, por cierto, tenemos bastantes referencias macroeconómicas y aquí en Rolling Stocks vamos a